hemos estado viendo un vídeo grabado en internet de la danza. Si habéis visto, hay cierto desajuste entre el ritmo de los palillos y el ritmo de los danzadores. No es culpa, eso en realidad no es así. Es que precisamente al hacer la grabación y al sacarlo de internet, entonces la cosa cambia. Pero el que no haya visto nunca las danzas, le digo yo que no es así. Como también le digo otra cosa, un momento, primero más al alcalde, al alcalde, a los miembros de la corporación municipal, a los presidentes de SISEBA, presidente de Fuente de la Mora, y a todos vosotros que sois lo más importante, porque habéis tenido el valor de estar toda la santa siesta aquí, que cuidadito con el calor que está haciendo. Dicho esto, quiero hacer antes una advertencia bastante principal. Me han preguntado antes en la calle, oye, ¿cuándo van a salir los danzantes de Garbayola? No, los del pueblo saben perfectamente que esa palabra en nuestro vocabulario no existe. Los danzantes no son danzantes ni danzarines, son danzaores. Que quede bien claro, danzaores. Y es lo que yo voy a repetir unas pocas veces cuando empiece a hablar. Hubo aquí un señor cura, que ya lo han citado antes, que escribió un libro titulado Garbayola en busca de sus raíces. Aquel cura se llamó Jesús López Muñoz, que en paz descanse, porque murió de un infarto hace 4 o 5 años, y en ese libro escribió este pequeño párrafo. Sí, escribo esto porque pienso en vosotros, porque aún siendo forastero he temblado y he admirado cuando se cruzaban 2 palillos sencillos de azuche en la mañana del 3 de febrero con la danza de San Blas. Jesús López Muñoz, cura párroco de Garbayola, año 1989. Tenía razón este hombre cuando hablaba de la danza, porque la danza de Garbayola es el botón de muestra de una tradición milenaria que se conserva intacta todavía en nuestro pueblo. Es algo tan antiguo como Garbayola misma, que se ha ido transmitiendo de forma oral, de generación en generación, y perdura actualmente entre nosotros, viva, con fuerza, formando parte de nuestra idiosincrasia y reverdeciéndose cada año como si fuera la primera vez que la oímos, que la vemos, que la danzamos. Entre nosotros, dicho para todos los forasteros, decimos que al nacer los niños ya traen los palillos en la mano. Es una danza itinerante que se baila en honor de San Blas el día de su fiesta, 3 de febrero, siempre en este día. No se ha pensado nunca trasladarla al fin de semana más próxima ni a ningún otro día con el fin de que venga más gente a verla. Y aunque caiga en un día laborable, en Garbayola siempre es fiesta local. Y como San Blas es un santo tenido por abogado contra las enfermedades de la garganta principalmente, muchas personas, tanto de Garbayola como forasteros, como de los pueblos de alrededor, acuden a la fiesta. Unos a cumplir una manda, otros a venerar al santo y otros simplemente a mirar, a divertirse. Como se divirtieron los del día anterior, cuyos restos están todavía en la plaza, y se van a encontrar muchos los restos de un leño, que es simplemente el tronco de una encina, o de 2 o de 3, dependiendo, porque ahora ya la nueva ley quiere decir que la tenemos que traer seca, antes venía verde de coste. Y entonces ven que algo tuvo que pasar el día anterior, el día de la Candelaria. Por supuesto que pasó. Los quintos trajeron el leño, se organizó una gran fiesta, religiosamente hablando se hizo la presentación de la purificación de Nuestra Señora, el día de la Candelaria, y también hubo danza, pero danza de los niños de los que están todavía escolares, algunos de los cuales pues pueden tener 6, 7 años, y de esa época ya empiezan a danzar. No os extrañe que mi nieto, que es el que está ahí, el año que viene le enseñe y empieza a danzar también. En la escasa bibliografía que tenemos, se cita la danza como una danza de palos o de paloteo, siendo una de las 4 danzas tradicionales que se conservan en esta comarca de la Siberia extremeña, junto con las de Peloche, con las de Lechosa de los Montes, con las de Villarda
Pero esas danzas, aunque se conserven en sus respectivos pueblos, no tienen nada que ver con la danza de Carolela. La danza de Carolela es otra cosa, distinta completamente a esa que estamos diciendo. Y por eso era la única que se estaba conservando en la Baja Extremadura. Si hablamos del origen de la danza, pues su origen hay que reconocer de que es incierto. Hay quien dice que es de origen celta, quizá basándose en el castro. Estábamos hablando hace un rato, que ahora ya no es celta, ahora resulta que es musulmán. Basándonos en ese castro que se encuentra en la Sierra de Mirabueno, también se ha citado hace un momento aquí, en las proximidades del pueblo. Esto era lo que afirmaba Pilar Barrientos en su libro titulado Danza y Ritual en Extremadura. Otros dicen que es de origen helénico. Por ejemplo, quien dice esto es Juan Pedro Vera Camacho, en su libro Viaje a las tierras del Zújar y del Guadiana. Otros de origen ancestral, sin pararse exactamente a decir de dónde. A nosotros nos da igual. Lo que parece ser cierto es que a España la trajeron los soldados cántabros alistados en el ejército romano como mercenarios, donde ya la bailaban los soldados de Alejandro Magno, según también Vera Camacho. Posiblemente a Galbayuela llegaría a través de algunas de estas dos vías. Bien con la conquista y repoblación de esta comarca por las tropas de Alfonso IX de León y de su hijo Fernando III el Santo, que los hemos citado ya aquí unas pocas veces, o bien por medio de la transhumancia en tiempos de la Mestra, a través de la Cañada Real Segoviana, que por los que no lo sepan, atraviesa la población y está desde aquí a unos 100 metros. En lo que la mayoría de las investigaciones parecen estar de acuerdo es verla como una danza de carácter guerrero o de iniciación a la lucha, por sus movimientos viriles, de acción violenta, palos que sustituyen a las espadas, escenas que representan combates. Hoy, por supuesto, la danza solamente tiene un carácter religioso, ya que los danzadores bailan de delante del santo a lo largo del recorrido de la procesión por las calles del pueblo el día 3 de febrero, festividad de San Blas. Y solo este su fin principal, aunque últimamente, y debido a su singular vistosidad, hayamos salido de exhibición abriendo desfiles de carácter vario al ser una danza itinerante. Para su ejecución, esta danza no tiene un número fijo de danzadores. Lo mismo la pueden ejecutar 20, 30, 40 mozos formando parejas. Normalmente, y cuando la fiesta de San Blas cae en 3 semanas, suelen danzar 12, 15 o como mañana en la exhibición que van a hacer 7, 8, depende. Sin embargo, el día de San Blas acuden desde todos los puntos de España. Acuden a San Blas, acuden a la fiesta de San Blas, porque ese día, para los galbayuelos, danzar se vive, y todos los jóvenes y menos jóvenes saben danzar, porque va escrito en nuestro ADN. Pero atentos, que las mujeres de menos de 40 o 45 años también saben, porque han aprendido en la escuela y todas han danzado alguna vez en la plaza o en los pueblos de alrededor donde hemos ido de exhibición. ¿Cuándo? Cuando íbamos con los niños de la escuela. Cuando íbamos con los niños de la escuela, porque en aquella época no teníamos 20 niños como hay ahora mismo, sino que teníamos bastante, hasta el punto que teníamos la segunda etapa en Galbayuela. Entonces costaba un poco de trabajo cogerse a los que tenía y decía 15, 20, 25, venga, junto con otros danzadores, voluntariamente, si querían, y nos íbamos por ahí a enseñar nuestra danza, a que toda la gente, a que todo el mundo la conociera. El número de danzadores es variable, como he dicho antes, pero siempre el número par. Para su ejecución se disponen de 2 filas, unos frente a otros, formando parejas. Al frente de cada fila irán los danzadores de cabeza. Estos suelen ser los más veteranos, los de mayor experiencia, los que conocen todos los pasos y los movimientos de la danza.
porque ellos serán los encargados de coordinar y decidir los movimientos y el orden de los pasos que se van a ejecutar. Serán los encargados de empezar y decidir cuándo se termina, ya que podemos decir que la danza tiene un principio, pero si no quieren, no tiene fin. Porque se deja de danzar cuando se quiere, cuando están agotados, cuando lo deciden los de la cabeza, y todo ello a la voz de mando de uno de ellos que lo advierte y cuenta 1, 2, 3, que música y danzadores se paran al instante. También en misión de la cabeza corregir los defectos de alineación en las filas, o incluso si hay alguna pareja que no se va tomando muy en serio lo que va haciendo. Es cuando uno de la cabeza se introduce entre las dos filas y sin dejar de danzar llega a los mencionados para corregirlos o amonestarlos. El vestuario de la danza es muy sencillo. Camisa blanca, pantalón largo negro, faja roja a la cintura y lazo al cuello. Calzan también zapatos negros y actualmente no llevan ningún tipo de sombrero, aunque a mí me han dicho que antiguamente sí llevaban un tipo de sombrero, pero que no era un sombrero definido, ni era extremeño, ni era cordobés, ni era manchego, era un sombrero simplemente. Quizás por eso lo quitaron de la indumentaria y ahora yo creo que va mucho mejor sin sombrero, porque tener en cuenta que la danza es, lo he dicho antes, de movimiento violento, lo que quiere decir que aguanta muy poquito la cabeza. Este vestuario que estamos viendo se impuso allá por la década de los años 60 del siglo pasado, cuando las instructoras de los denominados coros y danzas de España, dependientes de ya la extinta sección femenina, se personaron por esta zona rescatando el folclore tradicional de todos aquellos nuestros pueblos de la comarca. Nuestra danza no hubo que rescatarla, porque como dijimos al principio, siempre ha estado en la rayuela, pero sí el vestuario, ya que antes de esta fecha, y cuando la ropa era un bien escaso, cada mozo se ponía lo que tenía a mano y vestía y calzaba, por supuesto de fiesta, porque era el día de San Blas, pero con arreglo a su poder económico. Cada danzador porta 2 palos rectos de azuche, secos, bien curados a la lumbre, a ser posible, con nudos para darle mayor fortaleza y resonancia. En la empuñadura de cada palillo tiene un agujero, y de ellos pende un cordón rojo del que cuelgan cintas y madroños de diversos colores. Parece ser que en tiempo, cuando comenzaban a danzar, estos madroños estaban hechos por las abuelas, y después, cuando ya los danzadores tenían edad reglamentaria, se los podían hacer también las novias. Yo, desde que estoy metido en la danza, desde que vine aquí a la rayuela, hace ya bastante tiempo, siempre los niños cuando danzaban llevaban sus madroños hechos por sus abuelas, por sus madres, la ilusión de que danzaba el niño. Pero fui uno de los que rápidamente les dije que quitaran los madroños de los palillos. Porque mientras que los mayores, si se enreda el palillo, tiran y se lo llevan de un tirón, los niños no eran capaces de romper la cuerda que ataba esos madroños. Y entonces, desde hace ya muchísimo tiempo, dijimos que en los niños los madroños fueran muchas cintas de colores, que esas no se enganchan. Y así es como son la mayoría de los palillos de los niños. La longitud del palillo, pues depende de la envergadura del mozo o de la moza. Su medida, la medida normal que tomamos para que cuando empiezan a danzar, es desde el dedo índice hasta la sita. Te metes el palillo debajo, le pones el dedo índice, aquí llega, esa es la distancia del palillo. Teniendo en cuenta también lo que he dicho antes de la longitud de los brazos, teniendo en cuenta pues la fuerza, la resistencia que tiene que tener esa criatura para seguir dando luego palos y palos y palos durante todo el recorrido de la procesión. Pero con una particularidad que hay que tener muy en cuenta en la pareja que vas a tener delante. Porque si el de la pareja tiene un palillo muy largo y el del otro tiene un palillo muy corto, si encima no sabe darle el palillo de lado, que es como hay que darle,
el palillazo que te gana en los ojos, en la cara y en las manos, que es donde más duele con todo lo que parece. Entonces hay que tener mucho cuidado y el coordinador de la danza tiene que tener vista en eso, en que los dos palillos más o menos se asemejen. Para eso las parejas tienen que ser más o menos iguales, no dispares. Como es natural, bueno, estos palillos suelen ser, los de los mayores, suelen ser ya 3, 4, 5 centímetros de diámetro. Ya depende de la fortaleza que tenga el individuo. Yo lo he visto que parece que son leños, lo he dicho. Pero danzan con ellos. Como he dicho antes, para la ejecución de la danza, los danzadores se aprestan al baile en líneas de combate, frente a frente, en 2 filas, distanciados 1 metro aproximadamente. Antes, con la flauta y el tamborín. Hoy, con el acordeón, con el saxofón, con la guitarra, con laudes, vamos marcando juntos, con el sonido de los palillos, el ritmo de la danza y la música. Los pies son los que mandan. Son los que van realizando con movimientos rápidos, gimnásticos, coordinados, muy coordinados con las manos. Los pasos que nosotros llamamos cruzadillo, sencillo, doble, corro, rodeo, agachadilla. Entonces no nos hemos quebrado la cabeza por poner nombre a los pasos. Y a pesar de pasar de un movimiento a otro, los palillos siguen sonando a compás, sin fallo. 3 veces seguidas golpean sus propios palillos, uno con otro, y al cuarto da con el danzador contrario. Vuelvo a repetir, siempre de abajo arriba, nunca de frente. Como de frente ya sabes a quién pegar, a los ojos de tu pareja, y si no a los ojos, a las manos. Y así, una y otra vez, a lo largo de cada paso, cada danzador entrechoca sus palillos contra los demás danzadores, de tal forma que si consideramos a la danza como una lucha, podríamos decir que es una lucha entre todos, todos contra todos, o también un combate en el que no se distinguen los de un bando ni los de otro. Y con esto no quiere decir que vaya un barullo pegando palos, no, van perfectamente coordinados, van perfectamente alineados, porque en el momento en que pierdan la línea o en el momento que pierdan el ángulo, automáticamente la danza es un desastre. Cada uno de esos 6 pasos de la danza, como he dicho antes, tienen su nombre, tienen su ejecución, y voy a describir muy brevemente cada uno de ellos. Vamos a empezar con el sencillo. Aunque el nombre indica sencillo, es el más difícil de aprender. Yo particularmente, cuando estoy con los niños, siempre hablo de los niños porque son los primeros que empiezan a danzar y luego van subiendo en el escalafón y se convierten en personas que tienen 40, 50 años y están danzando. Con la particularidad, sin querer echar ni ningún piropo, que casi todos los que están danzando ahora mismo van a pasar por la escuela. Y yo ya llevo 40 años, así que fijaros si he visto palillazos y he visto cosas. Ese sencillo es muy espectacular. Resulta agotador dependiendo del número de parejas, porque hay que tener en cuenta que cuando empieza la danza, las 2 filas tienen que procurar ponerse opuestas. Si vaya con el micrófono. Si antes las filas iban paralelas, tienen que darse la habilidad para ponerse los dos cabezas de la fila, uno frente de otro. Y una vez cuando están uno enfrente de otro y perfectamente alineados, empieza una especie de zigzag en el que cada uno se va intercalando con otro, siempre pegando con los palillos, nunca perdiendo el ritmo. Y así suelen dar 2, 3, 4 vueltas, depende del número que esté danzando. Que están danzando 20, 25 parejas, con un par de vueltas que den es suficiente. Y sobre todo, si se les ocurre, danzar en la única calle de este pueblo que tiene una cuesta. Esa calle, el movimiento ahí es espectacular. Para todos aquellos que quieren hacer un vídeo, para todos los que quieren hacer fotografías, porque la cogen de arriba abajo y se ve perfectamente toda la danza. Después, cuando ya han dado esas 3 vueltas, se vuelven a poner otra vez tal y como estaban y automáticamente, sin pararse, continúa la danza. Recordad que la danza es itinerante. Después,
Otro movimiento es el doble. ¿El doble? ¿Qué es el doble? Simplemente dos sencillos, pero con la única diferencia de que aquí cada fila se desdobla en otras dos. Se forman entonces... Estamos poniendo... Se forman cuatro. ¿Cuándo el doble está bien hecho? Cuando mirando de donde se mire, siempre se ven alineados. Imaginaros uno de los olivares nuevos que hay al mismo puesto de la carretera, que los miren donde los miren, están siempre en línea. Pues así tiene que acabar el doble. Si no acabaréis, no lo hemos hecho bien. Después del doble, pasamos al cruzadillo. Ahí sí su nombre lo indica claramente. ¿Qué es el cruzadillo? Una fila, otra fila. Enfrente se cruzan. Cuando se cruzan, primero se avisa, después se dice 1, 2, 3 y al 3, pla, 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 3 veces. De tal manera que las filas se tienen que quedar tal y como estaban al principio, tal y como empezaba la ejecución. Porque si se equivocan, y si antes estaban en la fila A y ahora están en la fila B, el caos absoluto. Con el cruzadillo se suele empezar y terminar cada uno de los pasos anteriores. Por eso este paso se repite muchísimas veces, muchas. Después tenemos otro movimiento que le llamamos nosotros la agachaílla. También tiene su poquita etimología, porque agachaílla ahí siempre vamos, como vemos, es como una especie de rendición, una especie de homenaje a la gente que está danzando. De tal manera que los que no están danzando, observar que levantan sus palillos y por debajo de ellos van pasando agachados, sin perder siempre, nunca se pierde el ritmo, y tras. Al final, este movimiento tiene dos variantes. Una variante, como han sido los de cabeza, los que han empezado a danzar, pueden seguir danzando sin pararse y entonces cada uno se va incorporando según le va tocando meterse debajo. Y otra puede ser que la cabeza se quede pegado a la última pareja y entonces vuelven a tener prácticamente la misma posición. Normalmente el paso que más se hace es el otro que he dicho antes, y sobre todo cuando los danzadores salen de la iglesia con la procesión de San Blas detrás. Aparte, bueno, tenemos otro, el corro. El corro también es muy espectacular. Haciéndolo bien es una maravilla. Simula el combate cuerpo a cuerpo entre los dos jefes, dentro de un círculo que le hacen los demás danzadores. Si los de la cabeza son, ¿cómo diría yo? Tienen galgo, tienen soltura, pues entonces se adornan en el centro, dando saltos, dando brincos, dándose vueltas, y todo esto siempre sin perder el compás. Mientras tanto, los demás le van haciendo el corro y observar que sobre más o menos la cintura van tocando los palillos también, dando ritmo, porque no se nos olvide, el ritmo de la danza no lo dan los instrumentos musicales, el ritmo de la danza lo dan los palillos. Que no se nos olvide, los palillos son los que dan el ritmo. Después de todos estos movimientos que estamos viendo con ese corro, hay una cosa que hay que advertir. No es un movimiento en sí, pero sí es otro movimiento que se ejecuta muchas veces. Los danzadores se encargan de abrir el paso entre el público. Cuando el público se aglomera en torno a la figura de San Blas en la procesión, o también cuando el público se aglomera en las calles estrechas de Garbayeda, es cuando mis buenos danzadores se meten en el medio, tan, 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 y van abriendo camino. ¿Qué pasa ahí? Pues ya sabes lo que puede pasar. Cuando ves que vienen unos tíos hechos y derechos con 30 o 40 años pegando palos, pues tú te subes en la tela si quieres, como si no también. Ahí vienen los tropezones, las caídas, no sé qué. Y a todo esto, viva San Blas, viva los danzadores, viva los músicos y viva la forastera, que siempre nosotros tenemos predilección especial por ella. La música de la danza es muy sencilla. Bonifacio Gil la recogió en su Cantinero Popular de Extremadura en el año 1956. Y aunque no os parezca mentira, la transcribió sobre la música simple que tocaba el hermano Alfredo, abuelo de Juan Alfredo, que está ahí, abuelo, bisabuelo, abuelo. Y la transcribió y
De tal manera que nosotros ahora mismo no la podemos tener aquí, pero el que quiera verla, la transcripción original que hizo Bonifacio Gil, oyéndose la tocada del hermano Alfredo con su guitarra, la puede consultar en el número 340 del tomo segundo de la Diputación de Badajoz. Ahí está ahora mismo aquella partitura original. ¿Qué? ¿Me decís de eso? Músico. No me gusta decir la palabra esta, pero en fin, no hay que dar más remedio. Actualmente, nosotros, la vais a oír mañana en la plaza, nos acompañamos con la adaptación musical de Emilio Ortega, hijo. Esta adaptación ha sido realizada desde una grabación que hicimos en una cinta cassette cuando se empezó a enseñarla en la escuela. Nos juntamos un grupo de amigos, mezcla de arriba y de los de abajo, y grabamos aquella cinta en un cassette, cerrando herméticamente la habitación donde estábamos, y todo tocando de oído sacamos todavía la música que se ha paseado por media Extremadura y prácticamente también por España. No digáis en España, digo sí, luego después os lo diré. Aquellos músicos, por la palabra músico, fuimos Eloy y Luis, tocando el laúd, eran dos virtuosos del laúd. Emilio Ortega, que da la casualidad que no está aquí, el padre del anterior Emilio que he dicho que tocaba el acordeón. Y luego los guitarristas, Juan Donato, Felipe y el que os está hablando. Como he dicho antes, todo fue de oído. Y salió lo que todavía seguimos sonando, oyendo mejor dicho. Primero en una cinta cassette, que ya el único que tiene un aparato para oír la cinta cassette soy yo en mi coche. Después en un CD y actualmente en un pendrive, que es donde actualmente ensayamos y donde muchas veces se oye en la plaza. Y así hemos ido a la radio, a la televisión y a donde nos han llamado. Pero en las procesiones del Día de San Blas y del Día de la Candelaria, la música es en vivo. Nos basamos en una partitura escrita por don Álvaro Agudo Villarejo. Tú no eres. Profesor de música, natural de Garbayola, y esta sí yo la puedo decir, pero desde aquí yo la puedo silbar. Bueno, silbar ya no, porque se me va el aire y no soy capaz. Esta es la música, o esta es la partitura que ha escrito precisamente para todos los que están aprendiendo, y si alguno de vosotros la queréis, no tendría que decirlo, y yo os doy la copia de esta partitura. La música de San Blas nunca ha tenido letra, nunca. Pero siempre se la adaptaba a una coplilla de la época, más o menos graciosa, más o menos satírica, más o menos normalmente, os digo una que me ha acordado, que era: hermosísimo San Blas, siendo tú tan milagroso, te has dejado de quitar los altambuces del pozo. Ay, San Blas, San Blas, San Blas, con la capa colorada. Ay, San Pedro, 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 con los calzoncillos negros. Ahí tenemos la música y la letra de San Blas. Yo me he acordado de esta copla precisamente porque antiguamente, además de los dulces típicos de las fiestas, que desde siempre se han hecho, los canutos, cuidado, los canutos son típicos de Garbayola, buñuelos, rosquillas, candelillas, todos ellos dulces de sartén. No se nos olvide que las fiestas son en febrero y no se nos olvide que en esa época el aceite está recién hecho. En todas las casas había aceite nuevo para poder hacer este tipo de frutos, de dulces. Pero los famosos altambuces se endulzaban en los pozos que cabía en casi la totalidad de las casas. Y ahí es donde viene, no sé a quién se le ocurriría endulzar los altambuces en otro pozo que no fuera el de su casa. A lo mejor lo endulzó en el río y por eso lo quitaron. Porque siempre ha habido gente dispuesta a todas estas cosas. La transmisión de la aurora, la danza forma parte de la identidad cultural de nuestro pueblo y se ha conservado siempre a través del tiempo, gracias a la transmisión oral, pasando de una persona a otra, sin quedar ni fijada ni en textos ni en partituras.
sino a través de la palabra, la práctica y la imitación. Y así se aprendió siempre. Así se han ido aprendiendo generación de danzadores y danzadores. Llegó un punto, bueno, y dentro de este siempre, aparte de, luego voy a sacar otra figura importantísima en Carlos Lleras dentro de la danza, luego hablaré de él. También, aparte de la danza que rescató, entre comillas, la sección femenina de aquella época, hay que reconocer que después fue una organización juvenil que hubo en Garballoda ya por los años 70, que se llamó el Plantel. Teniendo en cuenta que el Plantel era esa especie de organización que tenía como objetivo principal el poner a los jóvenes en un nivel profesional, pero a la misma vez dentro de ese nivel profesional que se quería, que era el objetivo principal al alcanzar, pues también había, qué sé yo, seguir promocionando, seguir aprendiendo la danza, que la danza no se perdiera. Y así la danza continuó pues, hasta la época en la que empezaron a danzar los niños de la escuela, y un poquito más adelante os diré por qué empezaron. En los años 80, no es yo por tirarme piropos, pero gracias a la labor que yo empecé a hacer en Carlos Lleras, como consecuencia de ser el director de este colegio y luego después del CRA, y así me he tirado 30 y tantos años, la incluí en la programación general del centro. Para los que sean maestros o estén estudiando, ya saben lo que significa la PGA. Pues ahí está, la danza de San Blas está en la programación general desde el año 84-85. Ya se ha enseñado. Me acuerdo que muchas veces, como enseñábamos en el recreo, a partir del segundo trimestre, cuando terminaba las vacaciones de Navidad, a partir de ese momento cada crío llevaba siempre sus palillas en la mochila, porque sabían que raro era el recreo que no íbamos a danzar. Y muchas veces, como siempre este pueblo nos encontrábamos al final de la ruta, nos han cogido los inspectores danzando tranquilamente. Se han quedado, esto está muy bien. ¿Cuándo danzáis? El día de la Candelaria. ¿Por qué el día de la Candelaria? Pues muy fácil, porque además de honrar a la Candelaria, además de celebrar el Día del Niño, el día de la Candelaria no era fiesta local en Garballoda. No, que convence. Entonces, ¿qué hacíamos? Enseñábamos la danza y el día de la Candelaria, pues a danzar delante de la Virgen. Por eso empezaron a danzar los niños en la escuela. Por eso empezaron a danzar el día de la Candelaria. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que los niños empiezan a danzar el día de la Candelaria, ¡piu! Arriba la fiesta. Las padres, las madres, los abuelos, las abuelas, todo el mundo a ver a su niño, por eso empezar a danzar. Seguimos hablando de la danza todavía. Sácame los niños. Después de esa tenías que sacarme. Sácame los niños de la siguiente. Ahí tenemos los ejemplares. Desde el año 84-85, todos los niños en edad escolar, hasta los 14 o 15 años, que era cuando los teníamos en la segunda etapa, asistían a los ensayos en el aprendizaje de los movimientos durante la segunda quincena de enero, como ya he dicho antes. Y al cargo, pues una vez era yo. Otra vez venía algún maestro que le gustaba un poco, mientras que yo no podía, hacía él. Y otras veces, que no se me olvide, los mayores enseñaban a los niños, chicos. ¿Por qué? Porque era así. Yo bastante tenía con irlos diciendo cómo se hacían las cosas, pero los que luego practicaban de verdad eran los mayores. Y los niños, pues ya por imitación, pim, pam, y aprendían a andar. Desde entonces, todos, muy chicos, ahí los tenemos, esos niños tienen, de todos más chiquitinos que hay, pueden tener 7 años. Ahora mismo. Y claro, ¿qué pasa? Las madres expectantes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, cuando se consideraban que estaban preparados, automáticamente tenían que buscarlos, el traje, el lazo, la camisa, que lo viniera bien. Porque claro, vamos a poner al niño ahí de un desastre, el niño iba como un pincel. Y las niñas las pasaba igual. La indumentaria de las niñas es la misma que la de los niños. Y cuando se ponen a danzar, solamente se distinguen uno de otro por las coletas de ellas que van moviéndose al aire. Los demás, todo igual. Y así, cuando llegaba el día de la Candelaria, pues, niños a danzar.
había que hacer un ensayo general con ellos, con la música ya en vivo, y ahí eso era difícil, porque en el cassette siempre el ritmo era uniforme, mientras que cuando venían los músicos podía haber alguien que se lo supiera mejor que otro, teniendo en cuenta que Garbayela, que tiene todos los habitantes de Garbayela, tenemos un oído musical perfecto, pero actualmente nosotros tenemos que llamar gente, músicos de fuera, para que toquen la danza. Muchos de ellos, todos los que hemos visto antes, han desaparecido por ley natural, pero ahora nosotros basamos nuestra danza precisamente en un saxofonista de Herrera del Duque y en un acordeonista de Peloche, me parece que es. Luego sí, nosotros no acoplamos, pero estamos esperando, tenemos la esperanza de que a partir de este año posiblemente ya actúen distintos alumnos de la Escuela Municipal de Música que están tocando a aprender distintos instrumentos, y ya creo yo que vamos a podernos otra vez como antes, ser músicos de la roquera. Esperamos que así sea, ¿verdad? Ahí está la persona que yo quería hablar de antes. He dicho antes que la música siempre, la danza siempre se fue transmitiendo oralmente, de generación en generación. Este hombre que vemos aquí fue mucho de la danza. Fue encargado de danzar muchísimas veces. Yo le he conocido ya, siendo muy mayor, danzando. Ahí se le ve todavía. Como la diferencia de edad que tiene con los otros danzadores. Los otros danzadores todavía no habían aprendido en la escuela. Esos son los restos del plantel que dije antes. Como vemos, todavía no tienen tampoco indumentaria. Van con sus ropas de fiesta, con su calzado, igual. ¿Años de gente que puede tener? Pues, ¿qué diría yo? Años 70 o por ahí. Este grupo de los mayores ensayaba por la noche en la plaza. Antiguamente, bajo la batuta de Felipe Cendrero, que es como se llama este señor, con la música que proporcionaba otro, que también es que para descanse, Julián Gómez. En este grupo se ingresa cuando se considera uno que está capacitado para aguantar todo lo que le va a venir encima. Porque tiene que aguantar todo el recorrido, tiene que aguantar todos los envites que el compañero le va a dar, o el resto de los danzadores, porque en la danza todo el mundo danza con todo el mundo. Y por supuesto tiene que tener una cosa importantísima: pensar que no se va a equivocar. Porque si uno de los mayores se equivoca en la danza, perdona la palabra, el cachondeo va a ser general. No es lo mismo que un niño chico. Un niño chico se equivoca en la danza y todo el mundo se lo toma a risa, todo el mundo se lo toma como broma. Bueno, qué bonito que vivamos. Se han equivocado, pero no pasa nada. Lo importante era, si hay aquí algún estudiante de magisterio, le digo desde aquí, se lo digo por experiencia y se lo pueden decir todos los que estamos aquí: hacer cosas con los niños chicos, no pasa nada, no tengáis equivocado, que nadie os lo va a tener en cuenta. Al revés, qué graciosos que iban, qué bonitos que están. Los mayores no, los mayores cuidadito con ellos. El grupo de los mayores siempre ha necesitado convocatoria y más cosas, ¿verdad, José? Y más cosas. No sé qué, no se parece mentira que yo esté alabando la danza, y para poder juntar a los danzadores mayores somos así. Es difícil juntarse. Cualquier excusa es buena. Estoy en el pueblo tal, tengo que trabajar mañana, tengo que sí, tengo que no, pero es difícil. Nosotros hemos tenido que rechazar muchas veces, y al decir nosotros me refiero al alcalde José Manuel y yo, que para esto estamos nosotros muy unidos. Hemos tenido que rechazar invitaciones de pueblos que quieren que vayamos a danzar en sus fiestas, en eventos especiales, y no hemos podido ir porque no hemos sido capaces de reunir un número de parejas suficiente para que la danza quede un poquito vistosa. Parece mentira, pero es así. Y de las mujeres, pues total, digo también pocos. Todas las mujeres que hay aquí, de 40 a 45 años, saben danzar. Todas han danzado alguna vez. Pero en el momento en que entrábamos en la adolescencia, adiós danzar. Solamente, de todas las que han pasado por la escuela y han aprendido, solamente 4 han sido capaces de dar el pase. La primera, Sara Romero.
que no tuvo problema ninguno en danzar con su padre, con su tío, con quien fuera, y encima iba siempre en la cola. Y cuidadito, que la pareja que va de cola también tiene su importancia y su cometido dentro de la danza. Otras dos que han dado el paso, ahí las tenéis. Lidia y Nadia. Y la última que ha entrado, pero no la tenemos en la fotografía, Desi. Precisamente mañana, los que estéis aquí y queráis ver la danza, veréis danzar precisamente a la más bajita, junto con otra que esta no la hemos podido localizar dentro de de una fotografía. También las podría haber llamado y haberles hecho la foto, pero tantas cosas no se pueden hacer. La difusión de la danza, actualmente la danza de San Blas está muy afianzada y goza de muchísima pujanza. Se puede ver, no hay problema. El día de San Blas se puede ver, pero no siempre ha sido así. También ha pasado por épocas en las que la situación no fue tan brillante. Aunque según nos informan, siempre ha habido danza, excepto en los años de la Guerra Civil Española. Ha tenido distintos momentos. Uno de ellos, bastante difícil, fue en la década de los años 60 del siglo pasado. La fuerte migración hizo mucho daño al irse tanta gente joven. Y aunque algunos muy pocos volvían a las fiestas, no es lo mismo que ahora. Porque los medios de comunicación de antes, bueno, casi de ahora, eran malos y escasos. Parece mentira que en un pueblo, Garbayola, que ha hecho siempre toda su historia un cruce de caminos, que lo hemos estado viendo antes en los ponentes anteriores, con una cañada real segoviana ahí, con el puerto de los Caneros que junta tres carreteras, siendo este paso el paso normal de la carretera de Mérida a Toledo y a Madrid, pues actualmente Garbayola tiene un problema gordo con el transporte público. Para ir a Madrid, que dista de aquí unos 230, 250 kilómetros, de las 20 horas de sea para poder ir. Otras veces, el celo enfervorizado y fanático de algunos de los muchos sacerdotes que han pasado por aquí. Que si la danza es un rito pagano, que los danzadores no entran en la iglesia pegando los zapatazos que pegan, que si patatín, que si patatán. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se quitaba la danza? No, se seguía danzando. Pero si el señor cura no quería, ¿cómo se llama?, presidir la procesión, la presidían las autoridades municipales. Esto yo no lo he visto nunca y tengo 76 años. A mí me lo han contado. El último y difícil momento de la danza fue con la llegada de la democracia. De aquel resto de los danzadores del plantel eran los que quedaban. Pero cuando llegó la democracia famosa, todo el mundo parecía que aquello era la danza, era cosa de iglesia, y empezamos a pasar de iglesia. Yo no voy, que dance fulano, que dance mengano. Ya estamos en democracia, ya podemos hacer lo que queramos, ya poner cada uno lo que queráis. Y entonces fue cuando, en ese momento, viendo las dificultades que pasó el mayordomo de aquella época, amigo mío, se llama Santiago Ruiz Calero, era el mayordomo de aquella época, fue cuando yo le dije tranquilamente, esto no te vuelve a pasar, porque desde el año que viene yo me encargo de enseñar la danza en la escuela a niños que tenían en aquel momento 13, 14 o 15 años. Y junto con los que sí eran voluntarios del famoso plantel, más una serie de trabajadores que trabajaban en la construcción de una empresa Romero, de su abuelo de José Manuel, pues así podíamos sacar una serie de parejas. Pero claro, en el momento en que ya vienen los niños de la escuela, la danza ya era poco mucho la pareja, y entonces era cuando la danza se empezó a ver alegre, vistosa y como se tenía que hacer. Y a partir de entonces no ha vuelto a fallar. Pero que no se nos olvide nunca que los que han difundido la danza por ahí han sido los niños de la escuela. Han sido los que se han paseado por todos estos pueblos, principalmente en la Semana de Extremadura, en la escuela, que nosotros, los directores de los colegios de aquella época, Talarrubia con sus dos colegios, La Puebla, Esparragosa, Siruela y nosotros, de Fuenlabrada, y esto no hablo porque esos forman parte de la Siberia Alta. Entonces organizábamos una semana de la escuela paralela a la de la Junta.
Y entonces nosotros en nuestros pueblos organizábamos nuestra semana de Extremadura. Y siempre llevamos la danza, siempre iba de la primera. Siempre los niños iban abriendo. Siempre tenían éxito por dos razones. Una, porque eran niños, y otra, porque la danza no estaba vista. Y como no estaba vista en ningún sitio, ya estábamos hartos de Candil, ya estábamos hartos de la Junta de la Siberia, ya estábamos... Pues claro, una cosa que no se había visto nunca, triunfaba. El éxito empieza a acumularse, empieza a sonar, y aquí, a partir de ahí, es cuando nos llueven las peticiones que vayamos a su pueblo. Y así, ya con niños los que sigan saliendo de la escuela, todavía teníamos habilidad para controlarlo y nos paseamos por todos los pueblos, muchos pueblos importantes de Extremadura, empezando por Trujillo, cuando se hablaba o se barajaba la posibilidad de que fuera la capital de Extremadura, antes que Mérida, fue Trujillo. Pues en Trujillo íbamos nosotros abriendo la danza delante de toda la autoridad competente. Nosotros hemos estado en Badajoz, danzando en el Festival Internacional de Danza. Nosotros hemos estado danzando en Almendralejo, en Festival. Hemos estado danzando en Domenito, en Mérida, en Villanueva, abriendo la danza de la Junta de Extremadura, no ya la nuestra, la de la Junta, porque no estaba listo. ¿Y entonces qué pasó? Pues claro, todo esto llegó a oídos de dos defensores a ultranza de la danza de Garbayola, que fueron don Emilio González Barroso y doña Teresa Macho. Y ahí ya la difusión fue tan grande que acabamos danzando en la Expo del 92 de Sevilla. Y en la Expo del 92 fuimos 2 veces. Una con los niños de la escuela, detrás de los artefactos aquellos famosos, de aquellos cacharros que iban por la Expo, y otra el día de la comarca de Extremadura. Ahí estuvimos las 2 veces. En una de ellas, no me acuerdo cuál fue, creo que fue la de los niños. Nos ganamos una chupa de agua que Sevilla no llovió tanto en Sevilla como aquel día cuando estuvimos nosotros. Y muchos de los que estáis aquí seguro que os viniste también. Le va a hablar ahora y que me salta su opción. La última intervención que hemos tenido ha sido en el IFEMA en Madrid. Esta ocurrió en el año 2022. ¿Y quién fueron a IFEMA en Madrid a defender, digamos, la Siberia y concretamente cuando nos habían hecho reserva de Albufera? Los niños. Ahí los tenéis. Fuimos, pues ahí había algunos que podían tener 6 años o por ahí. Más o menos. Esto fue en el año 2023, estamos en el año 2025, que no se nos olvide. Después de todas estas cosas, siempre hay que decir que nosotros nunca hemos demandado ir a ningún sitio, ha sido al revés. Nosotros nos han llamado de la radio, nos han llamado de la televisión, en programas regionales y a nivel, digamos, nacional, como uno de la televisión española en el que hablaba, no me acuerdo cómo se llama el programa, lo tengo, la tarde tal, España Directo. Esa nos dedicó un programa especial a nosotros, en los que vino aquí los distintos periodistas y distintos reporteros de la Junta y hicieron entrevistas a todo el mundo, fotografías, vídeos, oye, que estuvimos saliendo en todos estos medios. Y todavía, si pulsamos en internet la danza de San Blas de Garbayola, podemos ver miles de reportajes todavía, que muchos de ellos son todavía de aquella época. Se pueden encontrar y que no estoy diciendo ninguna cosa rara. Debido a esta rápida y exitosa propagación que hemos visto que alcanzó la fiesta y la danza de San Blas, la actual corporación municipal, si no la actual, la anterior, presidida por el señor alcalde don José Manuel Romero, comenzó a realizar las gestiones pertinentes para tratar de conseguir que nos declararan bien de interés cultural. Y en la mañana del 29 de mayo de 2019 recibo una llamada telefónica del señor alcalde diciéndome que el director general de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que en aquella época era, no sé si seguirá siendo el mismo, don Carlos Manuel Calderón Torres, que estaba muy interesado en que alguien de Garbayola le hablara de la danza y de la aurora, y que me había propuesto, era a mí, para que yo lo hiciera sí siempre y cuando yo estaba de acuerdo. Acepté y al poco tiempo el propio don Carlos se presentó en Garbayola y en mi casa le expliqué todo lo que sabía de ambos temas.
y una vez oídas y grabadas, me propuso que escribiera todo lo que le había contado, dando prioridad a la aurora, porque él consideraba que era la que tenía y tiene peligro de desaparición, ya que la danza, debido a que se enseñaba en la escuela, tenía fuerza y pujanza para muchos años. Lo hice y aquí estamos. Conseguimos que ambas fueran declaradas bien de interés cultural con carácter inmaterial en el año 2020. Y digo conseguimos porque no se puede obviar la labor realizada por el dinamizador cultural de la Siberia, don Miguel Ángel Díaz Checa, que le tenemos aquí. Por sus fotos, por sus vídeos, por su montaje, por su papeleo, así como por la fuerza y coordinación del señor alcalde, don José Manuel Romero. Y por último, no me puedo olvidar de decir que todos nos sentimos muy orgullosos de esta declaración y que todos nos sentimos reflejados en la estatua del danzador que se inauguró el 12 de noviembre del año 2022. Con motivo de ello, y que podéis contemplar en la Plaza de la Constitución de este pueblo. Así como una breve demostración de la danza, mañana sábado, a partir de las 12 de la mañana, en la misma plaza que termino de citar. Muchas gracias a todos y queda expuesta la danza.